Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Hugo Alconadamón. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches, Juan. Bueno, con muchas ganas de escucharte, que nos cuentes detalles de lo que ya sabemos en líneas generales, que es la denuncia que presenta Aldo Ducler en principio. Denuncia, mejor dicho, el pedido de información o su pedido para brindar información, la muerte a las pocas horas y lo que empieza a trascender ahora. Que los Kirchner compraron la presidencia, metidos con YPF, lo que hemos escuchado recientemente. Danos el contexto y esperamos mucho más. Bien, lo que tenemos como básico, uno, Aldo Ducler, o Ducler, yo creo que es Ducler, es un hombre que sabe demasiado, sabía demasiado, un hombre que sabía del circuito negro, del mercado paralelo de cambios, de los movimientos de dinero físico, de los movimientos de transferencias a través de cuevas, el acercar puntas, es decir, distintos trucos habituales en el mercado de la City porteña. El problema es que ahora se murió y hay que ver qué ocurrirá. Y esto es un verdadero dolor de cabeza porque aunque esté el hijo, Juan Carlos, ahí ya empezás a perder fuerza en el testimonio. Porque uno en derecho, vamos a explicarlo para quienes nos están viendo, uno es testigo de lo que uno vio, escuchó, olió. ¿Sí? Uno es testigo de lo que uno percibió con sus sentidos. Cuando ya empezás a contar lo que otro dijo, es lo que los norteamericanos llaman hearsay. Es decir, vos estás ya hablando por boca de tercero. Sí. En el caso de su hijo, Juan Carlos Ducler, él podría contar, mi padre me contó que, pero no puede contar mucho más. Como máximo hay que ver, por ejemplo... Pero si tiene documentación, sí. En efecto, esa es la oportunidad que hay. Hay que ver qué hay en esos papeles. Ahora bien, si Aldo Ducler ante la justicia o ante la unidad antilavado hubiera podido decir yo me reuní con, por ejemplo, Néstor Kirchner y yo le dije y él me dijo y dio la orden, no es lo mismo que mi papá me contó que a su vez le dijo a Néstor Kirchner que y mi papá me dijo que Néstor Kirchner respondió. No es lo mismo. Entonces ahí es donde se empieza a complicar. Bueno, acá está la primera placa que murió sin contar lo que cayó. Este es el tema. ¿Por qué tantos años cayó? Porque está hablando de situaciones del año 90, 93, los fondos de Santa Cruz. ¿Por qué ahora? Aquí puede haber tantas razones como misterio. ¿Por qué? Porque justamente al morirse nosotros nos quedamos con la duda de ¿y por qué ahora quisiste hablar? En realidad vamos a aclarar algo, no es ahora. Él ya venía con intenciones de hablar desde por lo menos mediados del año pasado, por lo que estamos reconstruyendo. Para fines del año pasado, él golpeó las puertas de los tribunales de Comodoro Pi. Los tribunales de Comodoro Pi, recuerden, es el lugar, el palacio de tribunales que está sobre retiro, que se especializa en investigaciones sobre, por ejemplo, la administración pública nacional. Es decir, si hay un ilícito cometido por un funcionario nacional, debería ser investigado por los tribunales de Comodoro Pi. Allí es donde él golpea la puerta, en particular la de un juez que es Marcelo Martínez de Giorgi. Golpeó, ahí quedó. Luego... Pero hay registro de todo eso y se llevó a armar un expediente. Él se presenta en tribunales en un juzgado, del mismo modo que luego golpea la puerta y habla con un colega, que es Luis Gasulla, que incluso lo entrevista ante una cámara de televisión. Y hay algunos de esos videos ya los ha difundido Luis. Y luego se combina con que ya ahora, estamos hablando de junio, él se presenta en la unidad antilavado, ahora lo vamos a hablar, y vuelve a dar un anticipo. Lo que es curioso, si querés, Juan, es él en todos los lugares da anticipos, pero no dice, a ver, muchachos, esto es lo que yo tengo, acá está, y ni siquiera es que hace una presentación, por ejemplo, ante la unidad antilavado, una presentación de, si querés, como si podríamos decir, Juan, hasta las memorias. Bueno, 150 páginas con números. En la unidad antilavado, él hace un escrito breve de un par de páginas diciendo esto de lo cual yo puedo hablar y da un punteo. De hecho, si querés, pasamos a la siguiente. Sí, vamos a ver la próxima placa con esta información, el financiamiento electoral. Bueno, lo que trascendió que la información que iba a aportar Ducler. Financiamiento de campaña, fondos de Santa Cruz. Acá esto es interesante. Clarence. Exacto, este es un punto que él no mencionó, pero que yo menciono. ¿Por qué? Porque este es uno de los ejemplos de las dudas que te deja el silencio por la muerte de Aldo Ducler. Es decir, ¿realmente ibas a contar todo? Porque en ese caso tenés que hablar, por supuesto, del financiamiento electoral. Él sabía, y mucho, Juan, sobre el financiamiento electoral, en particular de los inicios del kirchnerismo.
De los fondos de Santa Cruz, ya sabemos todo lo que ya ha trascendido sobre eso. ¿Porque que él manejó parte de los fondos? En efecto, él era uno de los hombres que a través del mercado abierto y a través de distintos personajes en común manejaban esta operatoria, incluso recibía parte de los resúmenes de gastos y de cuentas y demás. También ha hablado de YPF, el cuarto punto, ahora cayó sobre Ernesto Clarence, no lo mencionaba. Quizás sea uno de esos nombres que él en esa presentación que hizo ante la unidad antilavado decía, y alguno de los operadores y alguno de los hombres que estuvieron en el medio, bueno. Recordarnos lo de Ernesto Clarence. Claro, Ernesto Clarence es un financista de la City porteña que por distintos motivos, entre otros que se mandó una gran macana, se marcha al sur, en el sur reconstruye su posición económica de la mano de Néstor Kirchner. Y de hecho él desarrolla, Ernesto Clarence, una financiera en particular que se llama Inverness, que muchos creían que era Inversiones Néstor, pero en realidad es Inversiones Ernesto, con la cual a través de una relación de estos, como ¿recuerdan los códigos de descuento de los salarios de los empleados públicos? Sí. Es decir, te presto dinero y te descuento el dinero directo de tu salario. Empieza a crecer otra vez. Ernesto Clarence traba una muy buena relación con el kirchnerismo y con Néstor Kirchner en particular, y a partir de allí vuelve a, si querés, a crecer y a expandirse. Él no habla, Ducler no habla sobre él. Bueno, ahora, se presentó ante la justicia, lo que veníamos diciendo, ante la UIF, y quería ser informante colaborador. ¿Qué es esto? no es un gran misterio. A ver, en los últimos años se han ido desarrollando y aprobando distintas herramientas que todavía no son completas, todavía falta mucho por desarrollar, mucho por aprobar, pero una de esas leyes, Juan, es la de delitos complejos. Es decir, se desarrollan distintos instrumentos para tratar de investigar los delitos como si fueran los de cuello blanco, es decir, los delitos de criminalidad económica, los que tienen una complejidad especial, es decir, no es el del ladrón de gallinas, sino es el que tampoco el que te roba un banco con una pistola, sino el que te hace una transferencia bancaria, utiliza sociedades offshore y demás. Ducler lo que dice es, yo me puedo presentar, yo te puedo contar lo que sé. Ahora, yo me quiero presentar a través de la ley, la 27319, que te permite eso, la del informante colaborador. Es similar, pero distinto a la figura del arrepentido. Lo que decía Ducler era, yo no soy delincuente que me he arrepentido y te voy a contar. Yo soy informante, es decir, yo sé lo que otros hicieron, que no es lo mismo, es decir, no se estaba autoincriminando, y te puedo colaborar, darte una mano en tu investigación, guiándote sobre el camino correcto. Ahora bien, se ha publicado que Ducler dio a entender que él quería el 10%, ¿sí?, de lo que se pudiera recuperar. Y esto algunos plantearon como, qué horror. En realidad está previsto por la ley, y vamos a aclararlo. De hecho, la ley para investigar delitos complejos es esa, la ley 27319, y el artículo 14 establece específicamente que se determinará una contraprestación económica, que no está establecida en la ley misma, decirte, vos me vas a ayudar a encontrar la aguja en el pajar, vos me vas a decir dónde está escondido el dinero, yo te voy a dar un premio. De hecho, para que se den una idea, en Estados Unidos, una situación similar es la figura del whistleblower, el que toca el pito, el que toca la campana, que te avisa donde hay un problema. En Estados Unidos está previsto que el whistleblower cobre un premio por precisamente contar. Igual no deja de ser muy extraño y hasta oscuro que un hombre que participó de operaciones financieras bajo sospecha ahora se presente para cobrar un dinero que eventualmente se recuperaría. Por es supuesto. muy raro esto, ¿no? Y por supuesto que también es uno de esos terrenos resbaladizos, si querés, como también la del actor premiado. ¿Que no tenía dinero, Ducler? Sí. Multimillonario. Sí, pero el punto es, acá cada uno juega su juego, Juan. Sí. Entonces, en estas historias, acá es saber quién es el más pillo. Es decir, de hecho, lo que te decía Ducler era, yo no tengo procesamientos, no estoy condenado, la justicia ya me exoneró, ergo, yo ya estoy limpio, ahora yo puedo prender fuego a quien yo quiera. De hecho, algo más, ¿cuándo es que empieza a hablar Ducler? Cuando el kirchnerismo ya cayó en desgracia, cuando ya no están en el poder, cuando Néstor Kirchner ya está muerto, cuando otros ya están en retroceso, cuando Cristina ya está debilitada, ahí es cuando Ducler dice, hola, ¿qué tal? Acá estoy, yo puedo, a cambio de dinero, contar lo que sé. Ahora, uno puede decir, qué horror, por supuesto, puede ser moralmente reprochable, pero también está la otra perspectiva, lo que dice el juez brasileño Sergio Moro. La única forma de llegar a veces
a encontrar el tesoro en la isla del tesoro es si uno de los piratas te cuenta. Claro, sí, Si sí. no tenés uno de los piratas, estás perdido. Imposible. De hecho, ese es uno de los puntos reprochables, si querés, del delator premiado, el arrepentido. Sí, es un pirata que está presente en la historia. Le estamos dando, si querés, una reducción de la pena a cambio que nos dé la información. Y en este caso en Debe particular... haber otra cosa igual de fondo que a lo mejor sale más adelante para que este Por hombre se supuesto. presente, siendo millonario, con el dinero que tiene, a reclamar algo en un momento en el que tampoco tiene un paraguas político que lo proteja. Por eso. Veremos. Hay un dato acá, que además Sí. yo quiero antes de pasar a la siguiente placa, he aprendido, Juan, Sí. es la última frase. Fíjense ahí abajo, dice back to back. Ujú. Eso es clave. Eso para mí, de todo lo que contó Ducler, escribió, para mí este es el momento cúlmine, lo que probablemente sea más relevante. ¿Qué significa eso? Es un truco del circuito financiero para dibujar que te están prestando dinero que en realidad es tuyo. ¿Cómo funciona? Supongamos que Juan me da dinero negro a mí y yo lo tengo guardado en mi banco. Juan no puede decir que es dueño de ese dinero, Juan no puede decir que existe ese dinero. Usted me lo da a mí y yo lo deposito. Me dio 100 millones de dólares, lo pongo acá. Listo, Juan, anda nomás. Ahora bien, Juan necesita hacer negocios en la Argentina. No puede usar esto porque están en negro. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Me podés prestar dinero? Entonces yo voy a decir, sí, por supuesto. ¿Qué querés? ¿Un préstamo hipotecario? Acá tenés un préstamo hipotecario para Juan por 5 millones de dólares. Y uno dice, le dio un montón de dinero. En realidad lo que único que está haciendo el banco es darle dinero de lo que el propio Juan tenía aquí, que eran 100 millones. Entonces, el banco está tranquilo que si Juan no pudiera pagar, Claro. tiene los 100 de dónde cobrarse. En mi propia plata. Exacto. Muy bien. Entonces, lo que significa esto que es, según Ducler, los fondos de Santa Cruz se depositaron en Suiza. Y el banco ese, el Credit Suisse, lo único que hizo fue cuando los Eskenazi quisieron comprar YPF, lo único que dijo, sí, vos necesitas dinero, yo te lo presto. Pero en realidad lo que tenía era esto otro. Muy bien. Caíto Paz Herrera. ¿Cuál es el motivo que lo menciono? A ver. Porque Ducler uno puede decir, bueno, era un loco en el desierto, anda a saber si esto que está contando tiene algún asidero. Pero en realidad no es el único que había avanzado por el mismo eje de investigación. Les presento a Ricardo Paz Herrera, abogado, que se ha presentado y ha tomado el rol de representación de muchos accionistas minoritarios y ex empleados de YPF. Como abogado, él a su vez compró una pequeña acción en YPF para poder involucrarse, por ejemplo, en las reuniones de asamblea. Y él, a su vez, viene hace años planteando entre otros, el Tesoro de los Estados Unidos, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, que es la SEC, la justicia argentina también ha hecho presentaciones y ante el propio director de YPF diciendo, ustedes tienen que explicar mucho más. Ustedes tienen que explicar cómo es la verdadera operatoria entre Repsol, los españoles, y los Eskenazi. Y entonces acá es uno de los puntos que, por la misma senda que Ducler dice, tienen que explicar muchísimo más. Ahora vamos a la siguiente placa, porque Sí. ni siquiera Caíto Paz Herrera es el único. Hay otro hombre que se llama Guillermo Yo. Es un empresario argentino con muchas conexiones en los Estados Unidos, que a su vez en Estados Unidos también se presentó ante la SEC, también se presentó ante el Departamento de Justicia, también se presentó ante el Departamento del Tesoro diciendo, ojo, porque en esta historia de YPF, en esta historia de Telecom, en muchas otras historias del kirchnerismo, hay algo profundo en el circuito financiero que hay que explicar. ¿Pero en Y- calidad de qué lo hacen? Lo hacen en calidad de perjudicados. En el caso de Caíto Paz Herrera, Sí. lo que plantea, dice, ¿Y Guillermo Yo? él es un empresario que pujó por Telecom Ah, y perdió frente a un oferente rival con un rol clave de este banco. El que mencioné antes. ¿Recuerdan cuando dije la situación clave del back-to-back? Bueno, en su caso, Ducler decía, hubo un apoyo entre los fondos de Santa Cruz y el desembarco de los Eskenazi en YPF. Lo que plantea a su vez Guillermo Yo es, el mismo banco hizo también un juego, según él, para la operatoria de Telecom, entre otras. Pero también Guillermo Yo señala dos personas en particular del Credit Suisse, Pedro Jomnales y Andrea Camp. Y lo que plantea es, el Credit Suisse tiene mucho que explicar en Telecom, YPF y varios más. muy bien. Bueno, seguimos avanzando. El tema se pone interesante. Hay que seguir
obviamente el hilo de la cuestión, ¿no? Bueno, entre los mencionados aparece Alberto Fernández. Sí, que esto básicamente para consignar, por supuesto Alberto Fernández dijo que era un despropósito. Exactamente, y eso es lo que valía consignar, que no quería dejarlo pasar. Tanto el grupo Petersen como, que es los Eskenazi, como Alberto Fernández han dicho, no, esto no es así. Incluso lo que plantean es esto, lo defenestran a Ducler diciendo que estamos hablando de un hombre que era un pirata. Y en el caso de los Kirchner, una vez más han optado por el silencio, aun cuando varios colaboradores han salido al cruce, entre otros Aníbal Fernández, pero también Juan Cabandier, que lo que ha planteado es, esto es una opereta. Una opereta. Hay que ver ahora cómo reacciona la unidad antilavado, cómo reacciona la justicia argentina, y si quiere para mí, más interesante, Juan, qué ocurre en Estados Unidos. Muy bien. Hacemos un corte y volvemos enseguida con Hugo Alconadamón. ¿Tenés los nombres de los que cobraron coimas de Odebrecht en la Argentina? No. Más o menos. Ahora les contamos. No se vayan.